dialogar con Ramiro Marra. Él es economista y especialista en finanzas. ¿Cómo le va, Ramiro? Un gusto saludarlo. Aquí Horacio Ramírez Verdaguer y José Loquet lo saludamos. ¿Cómo está? Muchas gracias por el llamado. Bueno, nos interesa conocer, Ramiro, respecto del dólar CENEVI. ¿Qué es el dólar CENEVI? Vimos la nota publicada hace algunos días en el portal de Infobae y queremos, conocer acerca de esto. ¿Qué es el dólar CENEVI? Bueno, el dólar CENEVI es un nuevo tipo de cambio. Siempre existió, lo que pasa que ahora se diferenció del resto. ¿Por qué? Porque pusieron nuevas restricciones. Cada vez que el gobierno ponga una nueva restricción, los mercados crean un nuevo dólar. Porque empiezan a haber alternativas para poder comprar y vender dólares de manera libre. Sí. O sea, este dólar CENEVI es un dólar que se hace con operatoria de bonos, con operaciones que se conciertan por teléfono. Ajá. O sea, como si fuera una operación de dólar blue, en este caso es una operación legal, pero de concertación de precios de compra de venta de bonos. Es una operación legal, dice usted. Por supuesto. Y digamos se puede conseguir en cantidades ilimitadas, es decir, no hay restricciones para eso. Bueno, ahí hay cantidad, exactamente, ese es el nuevo dólar legal que se puede conseguir de manera ilimitada. Ajá. O sea, a diferencia del contado con liqui que le pusieron restricciones, a diferencia del dólar bolsa que le pusieron restricciones. Ajá. O sea, más que nada es para grandes montos. Claro. Y esto puede ser puede tener un perjuicio en el valor oficial del dólar, porque, digamos, al no tener control sobre la venta de estos dólares, puede generar un alza. ¿Me equivoco? Bueno, es lo que termina pasando, o sea, terminamos viendo tipos de cambio intervenidos, como en primer lugar el más importante, que tiene que ser el tipo de cambio oficial, que está intervenido, que ya empieza a tener un retraso y una brecha con el resto de los tipos de cambio, y por supuesto los que son libres siempre tienen un precio por arriba. O sea, porque la realidad que es el verdadero precio, el resto son todos precios administrados, sobreadministrados y sobreregulados, simplemente para que el gobierno crea que está manejando la economía. Y Ramiro, muy buenos días y gracias por el espacio, por tomarte estos minutos. La pregunta va por el lado de tu opinión, digamos, como economista y como especialista. ¿Qué debería para vos proyectar o hacer el gobierno en este caso? Porque por allí uno piensa que si se quitan este tipo de restricciones, el dólar podría tomar un alza muy grande. Bueno, ya lo que pasa es que las alzas siempre están, lo que pasa es que las van ocultando. O sea, la realidad que lo que tiene que hacer el gobierno es aceptar la realidad. O sea, esto es cuando te quieren tapar la realidad, no te quieren aceptar que tienen un problema. Porque, o sea, lo que están haciendo, cada vez que esconden generan mayor presión. El dólar sube mucho por todas las restricciones que hay. Si no hubiera tantas restricciones, por ejemplo, lo que pasó en 2015 cuando sacaron todos los cepos, el dólar no subió. Claro. O sea, vos la libertad del tipo de cambio, o sea, es fundamental para que no suba el tipo de cambio. Porque cuando vos tenés libertad, claro, la gente se siente más tranquila y no sale a comprar dólares. Si vos me vas siguiendo con las restricciones, cada vez que me entra un peso voy a comprar dólares. Ramiro, déjame una cuestión sobre el 2015, era distinto a nivel de reserva. Era distinto, sí, era distinto el nivel de reserva. Pero, o sea, pues si vos querés volver a tener reserva, lo que tenés que hacer es abrir, porque te van a volver a entrar dólares. Hoy no te van a entrar dólares a 100 pesos. O sea, vos te quedaste sin reservas por poner restricciones. El tema es la tendencia masiva a la compra del dólar, es decir, no tenés dólares para vender. Pero vos no tenés que vender dólares, te lo tenés que vender el privado. Esa es la confusión del gobierno. O sea, el gobierno trata de administrar quién compra y quién vende dólares. No, mirá, esas son decisiones que podemos tomar nosotros. Claro. Claro, o sea, sí. ¿Por qué pasa? Lo terminas mal administrando. O sea, no puede ser que tengamos un tipo de cambio oficial a 100 pesos. Es una locura, y estamos hablando de un dólar blue que ya está por arriba de los 180 pesos. ¿Y cuál es el valor real del dólar según tu mirada? O sea, el valor de alrededor es el dólar libre, el dólar que no tiene restricciones. Estos es como que, o sea, es el único que podés comprar sin restricciones. Sí. El resto son todos
maquillaje para hacernos creer que el dólar vale algo, para manipular la economía, para que lo terminemos votando en las próximas elecciones. O sea que hace algunos días escuchaba a una persona, no sé si es especialista, pero tenía una proyección muy negativa respecto al valor del dólar, era una cuestión exagerada, no me acuerdo si habló de 400 pesos. ¿Vos creés que nosotros podemos tener esos niveles en una proyección a futuro? No es, o sea, podemos hacer un montón de análisis técnicos y de análisis, digamos, teóricos de cuánto tendría que valer el dólar. Lo que pasa es que en el precio del dólar hay un factor social y de desconfianza que nosotros vamos generando todo el tiempo como ciudadanos. O sea, es la realidad. Esta misma charla está generando presión sobre el tipo de cambio. Sí. O sea, nosotros no tendríamos que estar hablando del tipo de cambio. El resto de los países no están hablando del tipo de cambio, no están hablando de la inflación. Ramiro, Están hablando de cómo crear trabajo. En la Argentina ya dejamos de lado la discusión de cómo crear trabajo y estamos discutiendo cuestiones que ya están resueltas. ¿Y quiénes son esos sectores que generan presión? Nosotros, los argentinos. Pero natural. Pero los argentinos al hablar del dólar en sí, digamos, más allá de... No, pero lo estoy diciendo como algo natural, no como algo que sea... La presión, o sea, los políticos nos suelen creer que la culpa es de ciertos sectores. No, la culpa es de ellos, que hacen que los argentinos tengamos que hablar del dólar porque ellos mal administran el peso. Claro, o sea, no hay que buscar un sector, porque somos todos, y esto estuvo comprobado el año pasado, cuando había un cupo de $200 y que hubo hasta 3,5 millones de personas que compraron. Y si seguía iban a comprar los 40 millones argentinos, con la plata que no tienen. Claro, hay impuesta una cultura del ahorro a través del dólar por un peso débil, digamos, eso está claro. Ahora, ese trabajo... Disculpa, te lo cambiaría. Hay una cultura de parte de la mala administración de los recursos del Estado que hace que los argentinos nos tengamos que salir de nuestra moneda y tengamos que ir al dólar. Claro. Ahora, lo que digo la causa para ver la consecuencia. Entiendo. Ahora, lo que te pregunto es, tuvimos hace, digamos, un gobierno anterior a este que tenía otra mirada respecto a la economía y tampoco se pudo resolver esta cuestión. O sea, ¿por dónde pasa? Porque... No, lo que pasa es que... Disculpa, sí. te interrumpí. No, decime. Yo soy crítico de esto, de que nos hagan creer que están haciendo algo diferente. No, hicieron siempre lo mismo. Nunca ninguno de los últimos gobiernos tomó las decisiones que tenía que tomar. Son parte de lo mismo. Ellos nos quieren hacer creer que hacen cosas diferentes, porque es el juego político que hacen. En términos económicos, no tomaron las medidas diferentes, tomaron medidas iguales. Claro. Son muy parecidas a todas las medidas. A eso iba. Por eso digo, porque uno creía que que íbamos a tener otra mirada respecto a cómo manejar el dólar, a cómo fortalecer el peso, y si bien para mí en algunas cuestiones hubo signos positivos, en definitiva después se terminó con un cepo y con cuestiones parecidas, digamos. Porque ¿qué pasa? Porque el tema acá no es cómo manejar el dólar. Acá el tema es cómo manejar el peso. Y manejar el peso, ellos lo manejan de manera ineficiente cuando malutilizan el gasto público. Cuando vos gastas más de lo que te ingresa y tu solución es emitir dinero, y por supuesto que vas a tener un problema. Y más cuando lo haces por tanto tiempo. Pero hay una corriente que dice que no genera inflación la emisión. ¿Eso es falso? No hay margen de discusión. Está totalmente comprobado. No hay margen. O sea, el que habla de esa corriente simplemente es una cuestión totalmente político-partidaria. Ya la discusión está saldada y está comprobado en el mundo, está comprobado en todos lados. O sea, no podemos caer en eso porque es el problema de la Argentina. Si no, estamos discutiendo cuestiones teóricas cuando la práctica nos está diciendo otra cosa. Ramiro, en este contexto de la economía, ¿vos crees que el dólar es una materia prioritaria? No, el dólar es una consecuencia. La materia prioritaria es manejar bien los recursos del Estado. Bien. La materia prioritaria es manejar bien lo que hacen los gobiernos, lo que hacen los políticos. O sea, basta de regulaciones. Fíjense cómo empezamos en la entrevista. ¿Qué es el dólar CENEVI? El dólar CENEVI es consecuencia de una mala política implementada por el gobierno. Pero vos me decías que es ya preexistente a este gobierno. No, está bien, pero no tenía diferencia de precio. O sea, le pusieron un nombre. O sea, lo que quería decir que valía lo mismo que el contado con liqui. En el momento que vos pones una restricción, aparece otro precio. Claro. O sea, capaz no lo expliqué bien al principio. O sea, no quiere decir, quiere decir que ahora tomó relevancia por culpa
porque tomó otro precio al contado con liqui por culpa de las malas decisiones. Ahora lo que digo es qué hacer, ¿no? Porque vos decís, bueno, es una cuestión electoral, pero si pasan las elecciones y suponete que al gobierno le termina yendo bien porque justamente trató de cubrir este aspecto, bueno, y hay varios aspectos que pueden jugar dentro de una elección. Después de la elección y post pandemia, ¿qué debería hacer? ¿Liberar el dólar? ¿Cómo fortalecer el peso? O sea... Bueno, es excelente tu pregunta, porque ahí está el fracaso, el doble fracaso. El fracaso de, primero, o sea, ¿qué me está diciendo? Que es para ganar la elección, perfecto, y después de la elección, y bueno, después de la elección te es un montón de problemas, entonces nunca, siempre fracasaste seguro. No tienen salida. Este es el dilema del prisionero, por todos lados perdés. Sí. Claro. O sea, y ellos lo que están yendo es por el camino erróneo. Tratamos de ganar la elección, sí, pero cuando van a la elección al otro día, igualmente vas a perder porque tenés que asumir estos tipos de cambios, que son este tipo de cambio libre, que después sabemos todas las consecuencias que tiene la economía. Claro. Pero que son ellos mismos los que generaron el problema. ¿Por qué? Porque querés solucionar su problema a corto plazo, que es la elección. Pero si vos vas solucionando, vas tapando los baches, si no vas cambiando el asfalto de la ruta, y mirá, en un momento te va a explotar todo. ¿Por dónde ves la forma...? Que ya tenemos una ruta bastante agujereada. ¿Por dónde ves la forma de conseguir más dólares, amén del sector agroexportador, del banco, digamos, del sector primario que exporta? ¿Por dónde se podría conseguir más dólares, Ramiro? Fomentando la inversión, creando trabajo. Claro. Cuando vos fomentás la inversión, creás trabajo. Cuando vos creás trabajo, creás valor. ¿Cómo lo haces eso? Dándole lugar a la libertad económica. Basta de esto que nos hagan creer que estamos en una isla. Ya vemos las consecuencias que hay en Cuba. Claro. Somos un Cuba moderno, hay que aceptarlo. Ya no es que no, porque vamos a ser Venezuela, podemos ser Cuba. No, el tema es que ya somos algo. Ese es el problema que tenemos los argentinos. Tenemos que decir basta de esto. Es una locura lo que hacen con la economía. Nos están cuarentenando la economía hace más de una década, con millones de restricciones que no tienen sentido en otros países. Claro, ahora te pregunto, Ramiro, para entender un poco también la cuestión que creo que es la otra marca que tenemos siempre, que es la de la inflación. La inflación es consecuencia directa de estas presiones que se generan o de restricciones que se generan sobre el dólar, o influyen también por allí otras cuestiones como el desinterés de los empresarios, etcétera, que es lo que también nos cuentan y nos dicen. Pregunto porque la verdad que es una materia donde hay mucha opinión y uno no es especialista, digamos. Bueno, el desinterés de los empresarios es el mismo desinterés de todos los argentinos. O sea, no es una decisión de un empresario, es una decisión de un argentino. No hay ningún argentino que tenga pesos en su cuenta bancaria que esté contento con los pesos. Ni el propio gobierno, ningún funcionario de gobierno te dice, no, yo estoy contento con mis pesos. O sea, eso es una consecuencia de las malas administraciones. O sea, no es que... O sea, tenemos que tratar de dejar de buscar el culpable, porque el culpable está en la mala administración de los recursos. Lo vuelvo a repetir así, porque eso es lo que genera la emisión monetaria, eso es lo que genera la inflación, eso es lo que genera que el dólar suba. O sea, todo va parte de una causa. ¿Cuál es la causa? La mala administración de los recursos. Claro. Ramiro, ha sido muy interesante la charla, te agradecemos estos minutos. No es muy alentador, Ramiro, pero bueno, vamos a ver qué puede hacer, qué puede suceder, digamos, porque la verdad que uno quiere que a la Argentina le vaya bien, sí. Y la verdad es que así es complicado el panorama. Sí, uno quiere que... Te dejo un mensaje esperanzador. O sea, la democracia es el mejor sistema descubierto hasta ahora en la historia de la humanidad. Ahora estamos en un periodo de elecciones. Cuando vayamos a votar, tenemos que ver el bosque y no el árbol, que no nos hagan creer cosas que no son, que recordemos todo lo que estuvo pasando en las últimas décadas para saber dónde poner el voto y dónde enfocar a los políticos para que se dejen de confundir. Cierto, muy bien, Ramiro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estoy con él, hay que analizar el voto, hay que revisar todo, hay que mirar bien cómo nos fue y